mi Dios, y no quiero, Señor, seguir cayendo en eso, Señor. Ayúdame a ser una mujer de fe, Señor, y levanta, Señor, a cada mujer de este templo, Señor, de esa manera, a ser una mujer de fe, a ser una mujer, Señor, que crea verdaderamente en tu palabra, Señor, que cuando tú nos hables, Señor, que esa palabra, Señor, la creamos, porque no está hablando cualquiera, estás hablando tú, Señor, y si tú lo has dicho, tú lo cumplirás, Señor, y creemos, Señor, y lo queremos seguir viviendo, mi Dios bendito, Señor. Solo te pido, Padre amado, Señor, que nos fortalezca, Señor, y así mismo, Señor, como esa fortaleza que necesitamos, Señor, las mujeres, Señor, para ser unas mujeres de fe, para ser unas mujeres de testimonio, mi Dios. Asimismo yo te pido que seas tú levantando, Señor, a todos los varones, Dios, que asistan a esta iglesia, Señor, y que se están levantando a caminar contigo, Señor. Ayúdalos, Padre amado, levántalos, fortalece sus vidas, mi Dios. Dale, Señor, el ánimo que necesitan, Señor, para seguir adelante, Señor, caminando contigo, Señor. Ayúdalos, Padre amado, Señor, a obtener esa coordinación, Señor, que tanto cuesta, Dios, entre el trabajo, Señor, todas las cargas, Señor, que quizás quieran llegar a su vida, pero que en medio de todo eso, Señor, puedan tener ese espacio para ti, Señor. Que en medio de todas esas situaciones, Señor, puedan tener ese tiempo para ti, Señor. Ese tiempo, Padre amado, para descansar en ti, para poner todos sus planes, sus metas, Señor, todas las cosas, Señor, todos sus sueños, mi Dios. Hay muchos varones que quizás han dejado de soñar, Dios, cuando tú tienes tantas cosas, Señor, preparadas para ellos, Dios. Ayúdalos, Señor, levanta ese ánimo, Señor, y levanta esa fe, Dios, para creer que tú eres un Dios que cumple sueños, que tú eres un Dios al cual podemos poner nuestras metas, que tú eres ese Dios del cual podemos descansar, y que tú eres ese Dios, Señor, que nos escucha, Señor, y que estás atento, Dios, a ayudarnos a levantar, Señor, a darnos esa fuerza, Señor, porque muchas veces, Señor, se agotan sus fuerzas físicas, Dios. Dales esa fuerza, Señor, para seguir adelante, Señor, llevando sus casas, sus hogares, sus esposas, Señor, sus hijos, Señor. Ayúdalos, Padre amado, Señor, porque no es fácil y solo no lo van a poder hacer, Señor. Solo nada podemos hacer. Sin Cristo nada podemos hacer. Por eso yo hoy te pido, mi Dios, que seas tú, Señor, rodeándolos, Señor, y que seas tú, Señor, fortaleciéndolos, mi Dios, que seas tú llevándolos, Señor, a ese descanso que traes tú, Señor, a esa tranquilidad, Señor, que traes tú, Señor, a esa paz, Señor, que tú das, Señor. Llénalos de paz, Dios, llénalos de tu amor, llénalos de todas esas bendiciones, mi Dios. Yo te lo pido, mi Rey eterno, mi Dios glorioso, Señor. Ayuda, Señor, también a ese varón, Señor, que quizás, Señor, está lidiando con enfermedades, Señor, que quizás está lidiando, Señor, con situaciones, con quizás cansado, Señor, por sus años, por tantos años, Señor. Yo te pido, Padre amado, que los ayudes, Señor, que seas tú alentándolo en toda vejez, mi Dios, que seas tú, Señor, haciéndolo sentir importante, porque es que son importantes para ti, mi Dios. Somos importantes para ti, Señor, y ayúdanos a cada día, Señor, a entender eso, Señor, que para ti somos esas piedras preciosas, Dios, que para ti, Señor, somos lo más bello, Señor, y lo más preciado, Dios, y que solamente, Señor, anhelas y quieres que nos acerquemos, Señor, y que busquemos, Señor, estar cerca de ti, mi Dios eterno, mi Rey bendito. Y asimismo, Señor, que sigamos, Padre, gozando de tu paz, de tu amor, Señor, y de tu infinita bondad, mi Señor glorioso, mi Dios santo, bueno y maravilloso, Señor. Que cada día nos centre, Señor, en lo que tú quieres, Señor, y lo que nosotros necesitamos, Señor. Ayúdanos a concentrarnos, Dios, en lo que tú quieres y en lo que es necesario para nosotros, mi Dios bendito. Yo te lo pido, mi Rey celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, acompáñenme a leer Isaías 66. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Cuando lo tengan me regalan un amén y que podamos leerlos. Isaías 66, versículo 1 y 2. Amén. Nos dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová.
pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Es hermoso saber de que el Señor no quiere, Isaías 66, que el Señor, más allá que un templo terrenal, Él quiere formar ese templo en nosotros, y que ese trono y que ese estado sea en nuestros corazones, y que de la manera que nosotros vamos a lograr eso es que seamos ese pobre de espíritu, ese humilde de espíritu, y que temblemos a su palabra. Amén. Buenas tardes para todos, el Señor les bendiga. Salude a la persona que está a su lado, que está adelante, que está atrás. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando en esta tarde. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Sean todos bienvenidos a este lugar. Sigamos orando los unos por los otros. Sigamos levantándonos los unos a los otros porque lo necesitamos. Le damos la gloria, le damos la honra al Señor, porque sabemos y reconocemos que es su gran poder en nuestras vidas, que Él es el que nos fortalece, que Él es el que nos levanta, que Él es quien nos guía. Le invito a que le dé un fuerte aplauso al Señor y vamos a adorarle con estos cánticos y vamos a estar allí en su presencia. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo y de todo, Señor. Y sabemos y reconocemos, Señor, que tú nos guías, que tú nos levantas, que tú nos fortaleces, que tú traes paz y seguridad a nuestras vidas cada día, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Creemos en lo que estás haciendo en nuestros corazones y creemos, Señor, que seguirás trabajando en cada uno de nosotros, porque necesitamos más de ti cada día. Necesitamos ver esa gloria, ese poder y ese respaldo en nuestras vidas y en nuestras familias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra y recibe el honor, Señor, en esta noche. Gracias te damos por este tiempo, amado Señor.
día nos llevas de victoria en victoria en tu presencia, Señor. Y cada día nos llevas a adorarte, a buscarte con ese ánimo, con ese amor, con esa pasión. Porque nadie está imponiéndonos nada. Eres tú el que toca nuestras vidas y nuestros corazones. Y nos llevas a rendir adoración. Ese fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor. Donde nos podemos humillar, donde podemos ser nosotros contigo, donde podemos descansar, donde podemos tener paz y seguridad en tu presencia, Señor. Por eso le invito a que levante sus manos y su corazón, que si trae una petición en esta noche la ponga delante de Él, y que todos juntos le podamos decir: Señor, yo creo que tú vas a obrar, que tú vas a hacer, Señor, porque tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres fiel y verdadero, tú eres justo, Señor, y tú nos das la valentía y la fuerza para continuar, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que harás y seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad contigo. Siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, casi cerrará, tengo libertad. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos ser más como tú, Señor, cada día. Parecernos más a ti y poner por obra tu palabra, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad contigo. Siempre quiero estar, tu gloria contemplar
Dios, te adoramos, te exaltamos, te damos toda la alabanza, toda la exaltación, la gratitud. Gracias, Señor, por ser tan bueno, por guardarnos, por cuidarnos, por bendecirnos. Hoy, Señor, venimos delante de ti. Te pedimos de una manera especial, Señor, que obres en nuestras vidas, que tu Santo Espíritu intervenga en nosotros de una manera muy especial, mi buen Dios. Señor, que hoy podamos escuchar tu voz de una manera especial, mi Señor. Te honramos y bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Mis hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. No se siente todavía, salga de su lugar, por favor, y salude a otra persona. No se queden allá en su lugar. Pueden salir los de allí para acá, los de allá para acá y los de allá para este lado. Salude a otra persona. Dele la bienvenida. Un saludo a mis hermanos que se encuentran allí en la transmisión. Mi hermana Luz Mari, un abrazo grande. Mi hermano Franklin, mi hermana Laura, mi hermano Mauricio, su familia. Bueno, sé que hay más personas allí conectadas, pero en el monitoreo no puedo verlos. Si me dejan un saludito, podemos darnos cuenta allí. Pedirles un favor, mis hermanos que están allá en esa partecita, háganse para este ladito, hermano Carlos. Y mis hermanos que están en esa partecita, háganse para este ladito, por favor. A eso, ahí juntito, no les da tanto frío. Eso, así. Y hermana Ana también, intégrese aquí, aquí le aman. Mira, aquí cerquita la pastora se puede hacer. Hermano Felipe, buenas noches. Muy bien, mis hermanos, vamos a ir a la escritura, Juan capítulo 16, por favor. Es necesario que traigan Biblia, gafas para leer la Biblia. Mi hermano Juvenal, un saludo especial, está allí conectadito. Lo extrañamos aquí, pero bueno, el Señor lo perdone. Listo, mis hermanos, mi hermana, Dios le bendiga, me alegra verla nuevamente. Esta es su casa. Muy bien. Juan 16, ya estamos allí. Muy bien. Y quiero que lea conmigo desde el versículo 1 en adelante, por favor. ¿Qué dice la escritura? Perdón, desde el versículo 5. ¿Qué dice la escritura? Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué más dice la Escritura? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? Ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará ¿qué? Saber. Y le he titulado al mensaje Huyendo del proceso. ¿Huyendo de qué? Y cuando uno lee la Escritura, uno dice, pues pastor, se le voló el título, porque no, si me fuera a hablar de Jonás, una cosa de esas, pues bueno, uno entendería el proceso de David, el proceso que tuvo el apóstol Pablo, rogándole al Señor que le quitara el aguijón, y uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver el proceso entonces? Cuando nosotros miramos el contexto de lo que el Señor estaba enseñándoles, les estaba hablando
que a él lo iban a aborrecer, pero que no se afanaran, todos los iban a aborrecer, pero que no se afanaran, porque a él lo aborrecían también. Y veíamos cómo estamos en medio de un mundo de odio, pero que contamos con el Espíritu Santo, que Él es el que nos guía, nos direcciona, nos ayuda. Pero mi hermano, mire lo que dice el verso 5, para poderle explicar sobre ese proceso. ¿Está allí conmigo el verso 5? ¿Qué dice? Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Pero es bastante curioso el asunto que el Señor plantee ese interrogante, puesto que Pedro en algún momento había preguntado algo así, y Tomás también había preguntado algo así. Y uno diría, pero venga, si Pedro preguntó eso, mire lo que dice el capítulo 13, el verso 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Y qué le contestó Pedro? Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida, ¿qué? Pondré por ti. Y mire el caso de Tomás en el capítulo 14, en el verso 5. Había preguntado algo similar. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? El Señor insistió con esta pregunta de otra manera. Aunque Pedro ya la había hecho, aunque Tomás ya la había hecho, pero teniendo en cuenta algo, es que aquí en realidad ellos, tanto Pedro como Tomás, no estaban interesados en saber el lugar para donde Jesús iba. Ellos simplemente preguntaron, pero cuando Pedro preguntó, él estaba lleno de orgullo. Señor, dime para dónde vas, cuál es el lugar a dónde vas, si es el caso yo pondré mi vida por ti. Él estaba pensando era en sus fuerzas. Él en realidad no estaba pensando en qué iba a pasar con Jesús en realidad. Él estaba interesado, bueno, ahora Jesús no va a estar y qué vamos a hacer nosotros. Estaba luchando en sus propias fuerzas. Y en el caso de Tomás, cuando hizo la pregunta, él todavía no creía. Ahora el Señor Jesús les dice, voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Ellos estaban preocupados por el efecto que la partida de Jesús iba a generar en cada uno de ellos. ¿Qué iba a pasar a lo que se fuera Jesús? Pero en realidad no estaban preocupados, venga, Jesús nos ha hablado que va a ir al Padre, Jesús nos ha dicho que va a ir otra vez a donde lo de donde lo enviaron, pero en realidad ¿para dónde va el Señor Jesús? Ahora sí Jesús les pregunta, venga, ninguno me ha preguntado en realidad ¿para dónde voy? Y mire lo que sigue diciendo. La parte 5, la parte A que dice, pero ahora voy ¿a dónde? Al que me envió. Diga, es un asunto espiritual. Él no se estaba refiriendo a algo que físico. Quizás Pedro, quizás ellos estaban pensando, bueno, Señor, ¿para dónde te vas a desplazar? Y pues te seguimos. Ellos estarían pensando, bueno, el Señor Jesús dice que va a morir, pero ¿a dónde? ¿Cuál va a ser la piedra? ¿Cuál va a ser la cueva? ¿Dónde lo van a meter? O alguna cosa o algo. Ellos no estaban pensando más allá en lo espiritual. Recuerden la pregunta de Tomás, ¿cómo fue? Señor, muéstranos entonces cuál es ese camino. Y el Señor, ¿qué fue lo que le contestó? Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Él no había entendido todavía que era un asunto espiritual. Pero mire lo que dice el verso 6. Ahora el Señor Jesús les dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro, ¿qué? Corazón. ¿Y de qué cosas se estaba refiriendo? De lo último que les dijo allí en esa conversación, de que los iban a aborrecer, que los iban a odiar, pero el Señor dijo, y harán esto, mire lo que dice el verso 3 del capítulo 16, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, faltaban minutos para que el Señor muriera en la cruz, os acordéis de que ya lo había dicho, y no lo había dicho al principio, porque yo estaba con vosotros. Y una vez más les estaba reiterando lo que les iba a suceder. Y es que para ellos ya había llegado el punto en el cual esa tristeza en realidad había embargado sus corazones, porque sabían que iba a estar esa separación, porque el Señor venía hablándoles de lo especial que era el Espíritu Santo y cómo Él era el que los iba a direccionar, los iba a guiar, pero ese dolor seguía. Ahora mire lo que dice el verso 7. ¿Qué dice?
Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo ¿qué? Me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo que diga, era necesario que muriera. Y uno diría, uy, hubiéramos pasado por ese pedacito. Era necesario. Pero a mí una de las cosas que me impactan de lo que dice la Escritura en ese versículo 7, dice, os conviene que yo ¿qué? Me vaya. Y uno tendría que ponerse a pensar en esto y reflexionar. ¿Será que conviene o hubiera convenido que él hubiese sido arrestado? ¿Conviene que hubiese sido golpeado, que hubiese sido maltratado? ¿Conviene que hubiese sido burlado, que hubiese sido sentenciado a muerte? ¿Conviene que hubiese sido crucificado? Dígale que está a su lado, nos conviene a nosotros. A él no le convenía para nada, pero por amor a nosotros le convino a ello. Por eso dijo allí, dice la Escritura, os conviene que yo ¿qué? Que yo me vaya. Cuando usted mira el verso 7, ¿cómo empieza? ¿Con qué palabra empieza? Pero, una sola palabra. ¿Cómo empieza allí? Pero yo os digo la verdad. Ese pero es una situación bien particular, porque en el griego significa a pesar de todo eso. Eso es lo que significa ese pero en el griego. ¿Qué es lo que significa? A pesar de todo eso. A pesar de que lo vayan a arrestar, que lo golpeen, que se burlen, que fuera sentenciado a muerte, que fuera crucificado, a pesar de todas esas cosas, era necesario que él muriera. No importaba, el propósito era el Espíritu Santo. Ese era el propósito, que el Señor se fuera, que ya no estuviera más, para que el Espíritu Santo viniera. Mire lo que sigue diciendo la Escritura. Y hasta aquí ya lo hemos visto, porque el Señor venía anunciándolo una y otra vez, una y otra vez. Mire que en el versículo 26 lo había dicho, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio. ¿Acerca de quién? Acerca de mí. Cuando usted mira por allá atrás, el capítulo 14, el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros siempre. Y el verso 17, el Espíritu de verdad. Ahora, una vez más vuelve y asevera esto. Entonces, hasta aquí no hemos visto nada especial. Y hasta aquí no podríamos decir, bueno, pastor, ¿qué pasó con lo del título? No lo embolate. ¿Cómo así que huyendo del proceso? ¿Sí o no? Se hizo loco ahí, ya va en el versículo 7 y ¿qué pasó con el asunto? Le necesitaba explicarle primero para poderle explicar el título. Ver, lea conmigo el verso 8. ¿Qué dice conmigo? ¿Qué dice? Y cuando Él venga, ¿quién? Pues el Espíritu Santo, ¿qué dice la Escritura? Convencerá a quién? Al mundo de pecado, de justicia y de ¿qué más? De juicio. Y es que ese término convencerá significa exponer, significa refutar, significa redarguir. ¿Y qué es lo que va a redarguir en cada uno de nosotros? Lea la Escritura. ¿Qué es lo que va a redarguir en nosotros? El pecado. Y ahí es donde empezamos a huir del proceso. Porque ¿a quién le gusta que le digan que está haciendo las cosas mal? ¿Qué preferimos hacer? Huir. Hacemos lo mismo del muñequito allá en la imagen. ¿Sí o no? Felipe, por favor, compórtese. Él está en otra historia. Señor, perdona, está como Pedro hoy. ¿Sí o no? Hablando de algo espiritual. Señor, si algo daré la vida por ti. Señor, perdónalo, por favor. Saltando la barda, huyendo de alguna manera. Mire que a la gente le molesta muchísimo cuando llega a la iglesia el ver que su pecado es expuesto. Que le digan las cosas como son, que está en adulterio, que está en fornicación, que está tratando mal a las personas, que está siendo grosero, que está siendo deshonesto. Eso le molesta a la gente, le molesta muchísimo, por eso llegan y muchos se van. Cuando se les dice, es mejor que ponga su casa en orden, que haga las cosas bien, es mejor huir del proceso, para no tener que ser expuesto. Y es que el Espíritu Santo, dice la Escritura allí, convencerá
al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros lo miramos en este contexto, les estaba hablando a los discípulos, porque en este momento, ¿quién era el que los estaba exponiendo? La palabra del Señor Jesús. El Señor Jesús era el que estaba exponiendo ¿qué? Su pecado. Era el que exponía a cada uno de los líderes religiosos diciéndoles: ustedes lo que hacen es estar robando a las viudas, ustedes no están haciendo su tarea. Le estaba exponiendo y redarguyendo su pecado cuando les decía: es que volvieron mi casa, que es casa de oración, en cueva de ladrones. Eso era lo que el Señor hacía constantemente cuando les decía: venga, ¿no han oído que la ley dice? Y luego les explicaba y les refutaba absolutamente cómo era en verdad el texto. Y a ellos no les gustaba eso. Yo les decía el domingo: ¿recuerdan cómo murió Juan el Bautista? A él le costó la cabeza por estar exponiendo el pecado de los demás. Mi hermano, el Señor venía hablando que nos iban a aborrecer, que estamos en un mundo, en medio de un mundo de odio. Y es que eso pasa aún más con nosotros cuando por causa nuestra es expuesto el pecado. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, para que me lo pueda entender mejor. Usted está en una conversación en la familia y alguien dice algo y usted sabe que eso no está bien, que eso está incorrecto o que esa conducta es mala. Y a usted se le ocurre la brillante idea de dar la opinión. Y usted se acuerda de todo lo que le han enseñado en la iglesia y usted lo que hace es confrontarlos. Y hay un silencio en el cual a usted lo miran nada bonito y lo quieren botar por la ventana. Porque usted no dijo nada tanto, sino con solo eso poquito que dijo, expuso el pecado, lo que hizo fue redarguirlos y eso molestó. La palabra del Señor hace eso con nosotros, el Espíritu Santo hace eso con nosotros. Pero le decía, en este contexto, les estaba diciendo a los discípulos: esto es lo que va a pasar cuando yo no esté. Cuando yo ya no esté, viene el Espíritu Santo y Él es el que los va a exponer el pecado, va a refutarlos, va a redarguir. Ahora, esto tiene una aplicación directa con nosotros, por una razón, porque es que en ese contexto los discípulos estaban esperando que el Espíritu Santo que viniera. Y tuvieron que esperar un tiempo para ello. Nosotros ya tenemos al Espíritu Santo. Entonces dígale que está a su lado: no huya. Dígale: no sea cobarde. Porque es que nos pasa eso. Necesitamos desengañarnos del mundo y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Mira, nosotros el Señor fue el que nos convenció que estábamos mal, que necesitábamos nacer de nuevo, que necesitábamos poner la casa en orden. Pero es que caemos en algo, y es que a veces resistimos al Espíritu Santo para que obre en nosotros. Y no queremos dejarlo que actúe, lo que hacemos es que huir. El Espíritu Santo eso es lo que hace, expone el pecado. Nos pone ese sentir de culpa, que estamos haciendo las cosas que mal. Nos lleva a la vergüenza y a la impotencia delante de Dios. A que podamos entender que solamente podemos ir a Dios para solucionar ese problema. No hay de otra. Pero luego el Señor lo que hace es explicar en el versículo 9, 10 y 11 cada una de esas tres razones del versículo 8. Que es que a veces nos quedamos ahí y empezamos a inventar cosas. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de ¿qué? De juicio. Y algunos dirían: pastor, pero es que eso no aplica para nosotros. Pues antes de que conociéramos del Señor no éramos del mundo. Y el Espíritu Santo no fue el que nos redarguyó, nos convenció para que llegáramos al Señor. Pues estábamos allí. Y el Señor empieza a explicar, mire el verso 9, ¿qué es lo que dice? De pecado, por cuanto que ¿no creen qué? Diga incredulidad. Y ese era el pecado que el Señor Jesús venía exponiendo una y otra vez delante de los líderes religiosos, una y otra vez delante de sus discípulos. Es que ¿qué? No creen. Si creyeran. Él dijo: estas cosas hago, estas cosas digo, para que crean. Resucitó a Lázaro y no creían. ¿Cuántos demonios sacó? Y no creían. ¿Cuántas cosas hizo? Y no creían. ¿Cuántas veces les habló? ¿Y qué? Por eso mismo dijo allí: de pecado, porque no creen que en mí. Y es que tenemos que estar muy aterrizados, mi hermano, de ese rechazo a Jesús, de la incredulidad. Por el contrario, nosotros tenemos que creer, confiar y aferrarnos
totalmente al Señor. Y es que esa es la condición del ser humano, mi hermano. El pecado, porque es toda la verdad del hombre. El hombre no quiere creer en Dios. Al hombre le cuesta creer en el Señor. Por eso es que somos tan poquitos los cristianos y malos que están en el mundo. Porque no quieren creer. Es más, si usted se preguntara cuánto tiempo usted se duró para ir al Señor, a la presencia del Señor, cuánto tiempo le insistieron. Y es más, usted estando en la iglesia, todavía hay cosas a las cuales le cuesta creer. Si habláramos de fe, si habláramos de que el Señor va a orar en nuestras vidas, de que el Señor va a intervenir, pues qué difícil es eso. Mire lo que dice el verso 10. ¿De qué? De justicia, por cuanto voy al Padre y no ¿qué? No me veréis más. Y es que esa justicia nosotros la asimilamos mal de acuerdo a nuestro contexto, porque cuando nos hablan de justicia nos imaginamos un tribunal, los jueces, la fiscalía, todo ese tipo de cosas, y hacemos un revuelto de cosas allí. Y es que esa justicia, mi hermano, se refiere a la verdad acerca de Dios. Todo lo que tenía que ver con pecado era la verdad con respecto a quién, al hombre. La justicia era la verdad con respecto a quién, a Dios, acerca de Dios. Y es que esa justicia quedó enmarcada con la ascensión del Señor al cielo. Quedó enmarcada, mi hermano, con el cumplimiento de esa promesa en la voluntad del Padre. Cuando usted vuelve, lee allí de justicia, por cuanto ¿a dónde va? Al Padre. El Señor les había dicho ya, voy a tener que pasar por la cruz, pero luego de eso ¿qué? Resucitaré, iré al que me envió. Esa promesa iba a tomar cumplimiento. Pero ¿qué más dice allí? Y no me veréis más. Una vez más les estaba afirmando que Él ya no iba a estar, pero que iba a venir ¿quién? El Espíritu Santo. Pero ¿qué más dice el verso 11? ¿Y de qué? Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Y de juicio por qué? Porque hace referencia al príncipe de este mundo y a todo lo que tiene que ver con la maldad y todo lo que es opuesto a Dios. ¿Se acuerdan que el Señor les había acabado de decir, sin causa me aborrecieron? No hubo ninguna razón de culpa en Él para que lo aborrecieran, para que lo odiaran, pero Él también había dicho, el que me aborrece a mí, también a mi Padre que aborrece. Y ese juicio estaban marcando algo, y era que el príncipe de este mundo, Satanás, ya había sido ¿qué? Juzgado. Muchos piensan que él va a recibir el juicio más adelante. Él ya sabe qué es lo que le corresponde, él ya sabe qué es lo que le tocó. Eso es como cuando en un juicio a un interno, a un preso, le dicen, a usted le van a corresponder 5 años de cárcel, pero hasta que no lo lleven a la cárcel allá, pues no va a empezar a ejecutar, aunque él ya sabe que le va a tocar. El príncipe de este mundo, como dice la escritura allí, él ya sabe que le corresponde, aunque no haya llegado todavía ese tiempo. Mire lo que dice el verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis ¿qué? Sobrellevar. Si nomás hasta aquí, imagínese esta escena. Si nomás hasta aquí Pedro, cuando el Señor le dijo y se dio cuenta que iba a ser traicionado, y cuando ocurrió todo esto y que iba a ser entregado y que Jesús iba a morir, ¿cuál fue la actitud de Pedro? Señor, así me tocara ir a la cruz contigo, yo voy, no hay ningún problema. Y la respuesta del Señor en esas 2 ocasiones no fue, Pedro, ¿me vas a negar 3 veces? ¿Usted se imagina si le siguiera contando cosas el Señor a Pedro? ¿Usted se imagina a Pedro con más información? Colapsa. ¿Usted se imagina a Tomás, que hasta aquí todavía no tenía claro cuál era el camino, la verdad, la vida, que todavía tenía muchas dudas, que había incredulidad en su corazón? Con más información el pobre Tomás, ¿qué hubiera sucedido? Por eso el Señor se reservó varias cosas. Aún tengo muchas cosas que deciros,
¿pero qué? Ahora no las podéis decir. Diga, aún hay más. ¿Y a qué se estaba refiriendo el Señor en ese contexto inmediato y qué era lo que les estaba diciendo a los discípulos? Hay algo más. Y en ese contexto de lo que les estaba hablando era de la formación del Nuevo Testamento, cómo iba a conformarse de ahí en adelante. Porque ellos no tuvieron en la mano qué fue lo que escribió el apóstol Pedro. Ellos no tuvieron en la mano qué fue lo que escribió el apóstol Juan, qué fue lo que escribió Pablo. No es que ellos no contaron con eso, pero el Señor estaba asegurando qué era lo que iba a suceder más adelante. Hoy en día muchos se atribuyen este texto para desvirtuar muchas cosas, y le voy a poner un ejemplo. Hay personas que dicen, yo acepto lo que dice Jesús y lo que enseñó Jesús, porque fueron las palabras de Jesús y porque fue la enseñanza de él, pero no acepto lo que enseña Pablo, ni Pedro, ni lo que dicen de ahí en adelante. Y se ha vuelto en muchísimos un caso contrario a los que han desvirtuado el Antiguo Testamento, diciendo, estamos en el tiempo de la gracia y solo vivimos en el tiempo de la gracia, el Antiguo Testamento ya no nos sirve. Pues hay muchos que están pegados en eso y aceptan, quitaron una parte del Antiguo Testamento, únicamente se quedaron con la parte de los evangelios que se habla de Jesús, con una parte de Hechos de los Apóstoles, y aún así han quitado otra, y de en adelante todas las cartas y todo lo que existe, dicen, eso a nosotros no, porque eso fue escrito por otras personas. Pues mi hermano, ¿qué es lo que dice la Escritura? Aún tengo muchas cosas que deciros. Y cuando nosotros leemos todo lo que dice la Escritura de en adelante, cuántas cosas y de cuántas cosas aprendemos de estos hombres inspirados por el Señor. Pero es que esto fue poco a poco. Mire lo que dice el verso 13. ¿Qué dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ya lo había mencionado por allá atrás, Él os guiará ¿a dónde? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de ¿Y quién es el que va a hacer eso? El Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, cuando usted hace algo mal, cuando usted se porta mal, el Espíritu Santo viene y le avisa. Y le redarguye a usted que usted se portó mal y que le toca ir a pedir disculpas. ¿Y usted qué es lo que hace? Huir. Y cuesta ir a pedir disculpas. Usted sabe que le dieron mal las vueltas en el supermercado y en vez de devolverse a entregarlas, usted no lo hace. Usted, ¡oh, qué bendición! Eso no era suyo, ¿por qué se quedó con eso? Eso no le correspondía a usted. Por eso, mi hermano, tenemos que aprender a discernir cuando el Espíritu Santo de Dios nos habla. Porque es que el Espíritu Santo inclusive nos advierte cosas antes de que vayan a suceder. Usted se va a ir, no sé si le ha pasado, usted va a coger por una cuadra y a usted el Señor le indica que por esa cuadra mejor no se meta y mejor dé la vuelta. Pero es que bobada, una cuadra más lejos. Y justo en esa cuadra por donde pasó, algo sucedió o algo. Se iba a montar en un bus, en un taxi, y justo lo dejó y usted lo que hizo fue ponerse bravo. Y el Señor, no, tranquilo, espérese. Y usted arranca después y vio que el bus o alguna cosa de esas, lo que hizo fue que se estrelló o se varó o alguna situación, y usted dice, ay, el Señor tan bueno, el Espíritu Santo le estaba avisando. Tenemos que aprender a discernir. El Señor les había dicho eso. Cuando les haga falta todas estas cosas, tienen que ir al Padre en mi nombre y clamar, y el Espíritu de verdad los va a direccionar y los va a guiar. ¿Cómo necesitamos al Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas? Y es que en este contexto, ¿a qué se estaba refiriendo cuando estaba diciendo, os guiará a toda la verdad? Él era el que iba a inspirar esa escritura del Nuevo Testamento de una manera completa y sin ningún tipo de errores. Él era el que iba a completar esa parte. Él era el que les iba a decir esto sí, esto no. Cuando usted lee Apocalipsis, le pongo este ejemplo.
En alguna ocasión lo estudiamos y sí, tuvimos una serie de Apocalipsis. Hay muchas cosas que el apóstol Juan citó de acuerdo a lo que había en su entorno, y habían unas que las citó sin entenderlas quizás. Cuando hablaba de un ser de muchas alas y que tenía muchos ojos y todo eso, si nosotros metiéramos hoy en día eso a un proceso con tanta tecnología de inteligencia artificial y le dijéramos dibújame por favor este versículo o algo, pues saldría algo pues bastante extraño, sin ningún tipo de lógica ni nada. Pero es que el Señor le estaba hablando a Juan con ejemplos, y habían cosas que el Señor se reservaba y que no tenían explicación alguna. Mi hermano, el Espíritu Santo era el que los iba a guiar a cada uno de ellos, y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a cada uno de nosotros. ¿Qué más dice la Escritura allí terminando? Y os hará saber las cosas que habrán de qué. El cumplimiento de las promesas. Mira, quizás a Tomás todavía no entendía qué era lo que iba a suceder, pero el Espíritu Santo era el que le iba a aclarar a él qué era lo que iba a suceder. Quizás Pedro todavía tenía un montón de preguntas, pero el Espíritu Santo más adelante era el que se las iba a ¿qué? Aclarar. Mire lo que sigue diciendo la Escritura. Verso 14. ¿Qué dice? Él me glorificará porque tomará ¿qué? De lo mío y os hará, lo hará ¿qué? Saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? Saber. Y una vez más estaba aseverando la verdad que varias veces había venido diciendo, que el Padre y Él eran ¿qué? Uno solo. Recuerde lo que había dicho en el verso 26 del capítulo anterior. Vaya ya un momento. ¿Qué dice? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré ¿de dónde? Del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio ¿qué? Bueno, devuélvase al capítulo 15, más atrasito. En el capítulo 14, el verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque ¿qué? Mora con vosotros y estará con vosotros. Pero en el verso 16 les había dado otra cosa. Yo os rogaré ¿qué? Al Padre, y os dará ¿qué? Otro Consolador para que esté con quienes. ¿Y a quién estaba haciendo esa referencia a vosotros? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando estaba hablando aquí, en el versículo 14, estaba una vez más aseverando eso. 14, había dicho en el versículo 13 el Señor, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que sea ¿qué? Glorificado en el Hijo. Tenía que ver todo lo que hiciera el Señor Jesús hasta el último momento en la cruz para glorificar ¿a quién? Al Padre. Pero el Padre se iba a ver glorificado por la obediencia a la voluntad. Absolutamente todo ello. Mi hermano, nosotros necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Y en esto tenemos que ser muy cuidadosos, y voy a marcar algo allí para que usted no se vaya a dejar confundir ni nada. Hay algunos que dicen, pastor, es que yo me soñé, es que tuve una visión, yo estaba en la iglesia y vi que, es que yo estaba en tal lado y tuve una visión, es que tuve una experiencia con el Señor, es que el Señor me reveló, es que el Señor me dijo, con un montón de suposiciones donde muchos consideran que el Espíritu Santo está interviniendo. Y claro que no podemos negar y no podemos llegar a discutir en que el Espíritu Santo de Dios se puede manifestar como Él quiere. Él se puede manifestar a través de un sueño sin ningún problema. Pero tenemos que aterrizar ese sueño si en verdad fue de parte de Dios o simplemente fue que usted se comió algo
le cayó pesado y usted empezó a soñar rarito. ¿Sí? Hay cosas que suceden. Yo en algún momento, hace algunos años, yo les conté que a la madrugada el Señor puso un sueño en mí. Y era que estábamos en la iglesia, los hermanos, y yo veía cómo bajaban otras personas, y de un momento hubo un terremoto, un temblor, y haga de cuenta la plancha de las casas, pero no tenían paredes. Entonces en medio de la plancha se veían las personas, como si hubieran quitado la pared, y se veían las personas sentadas en las salas, así. Y las personas como de un momento a otro querían acercarse a la iglesia porque empezó a moverse la tierra, y empezaron a caer una plancha como la otra, como si fuera un sándwich, y empezó a aplastar a todo el mundo. Y todo el mundo que estaba fuera de la iglesia no pudo entrar porque quedó aplastada. Pero que aún así muchas personas de las que venían para la iglesia se quedaron por fuera. Y algunos dirían: pastor, venga, yo alcancé a entrar. Pastor, ¿usted seguro me vio sentadito ahí? Seguro, pastor, yo llegué temprano ese día, culto, justo ese día yo venía corriendo. Hermano, y no podemos volver de eso una doctrina errada, o volverlo, se me fue el término ahorita, algo místico, como un agüero, y venga a ver el pastor que se soñó. No, mi hermano, yo no me sueño con nada. O que usted se sueñe y empezar a interpretar, a buscar interpretaciones de alguna manera. No. El Señor me había dado una palabra de advertencia para la iglesia, porque estaban alejándose muchísimo del Señor, porque no había oración, porque no estaban congregándose como debía de hacer. Y el Señor tenía que exhortar a la iglesia de una manera bastante fuerte. Cuando hay esa, pues bueno, uno dice: ah, bueno, está como encaminado para el mismo lado. Pero le voy a poner también un ejemplo. Alguien me dijo: pastor, este candidato que le hicieron el atentado en Bogotá, a mí el Señor me dijo que lo va a sanar. Y a mí me dijo que se va a demorar, pero que lo va a levantar. Venga, ¿dónde le dijo? Porque todo lo que a mí me contó por ningún lado fue. Por ningún lado. Y hay muchos que empiezan a utilizar los sueños, las visiones, esas experiencias, y a veces lo empiezan a confundir y empiezan a profetizar y a hacer un revuelto y una locura de locos terribles. Yo les he contado muchas ocasiones el ejemplo con el cantante Julio Melgar. Él venía muy enfermo, y en la despedida con un cáncer le empezaron a profetizar muchísimos que se iba a levantar, y que tejidos nuevos, y que huesos nuevos, y que no sé qué, y se murió a los pocos días. Y Julio Melgar, yo creo que quedó en silencio, porque el Señor ya le había dicho: amigo, despídete, porque final no vas más aquí en esta tierra. Él ya tenía claro que el Señor se lo iba a llevar. Si nosotros miráramos cuántos hablaron en la pandemia. Otro ejemplo más. En ese diciembre hicieron noche de decretos, un montón de cosas, viajes, mejor dicho, salidas. Vamos a evangelizar, viajaremos por todo el mundo. Y en marzo nos encerraron a todos. Venga, ¿y entonces dónde quedó la manifestación? Oiga, la pregunta es: ¿el Espíritu Santo entonces se equivocó? ¿El Señor ya sabía qué era lo que iba a pasar en unos meses? Simplemente les dio la libertad para que hablaran a ver qué era lo que iban a decir. Uno tiene que ser muy cuidadoso, mi hermano, de tanto predicador loco que aparece en internet. Tenga muchísimo cuidado con tanto loco que hay por ahí, porque salen con unas cosas supremamente extrañas con respecto a esto. Y más metiendo al Espíritu Santo en conflictos. Y lo llevan a donde está en el Antiguo Testamento, que el pueblo del Señor iba guiado por una nube de gloria, y que esa era la representación del Espíritu Santo. Válido, claro que sí, porque en el día iba la nube de gloria direccionándolos, en la noche se convertía en una columna de fuego y los direccionaba.
Dice la escritura que si la nube o la columna se movían, el pueblo ¿qué? Se movía. Si no se movía, pues no se movían, se quedaban quietos. Era así de sencillo. Pero hay cosas donde en muchos lugares dicen que se apareció una nube. Y yo no le estoy diciendo mentiras, después buscan en internet. Y que la nube se posó sobre el templo y que la nube de gloria, el Espíritu Santo estaba en ese lugar. Mi hermano, ¿hace cuánto tiempo dijo el Señor que iba a venir el Espíritu Santo? Más de 2000 años. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo estaba todavía por venir o ya vino? Entonces imagina si el Espíritu Santo no hubiese venido todavía. ¿Quién nos hubiera convencido a nosotros? ¿Quién seguiría convenciendo a este mundo de tanta maldad y de tantas cosas? Mi hermano, tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de cosas y ese tipo de manifestaciones. Con el Espíritu Santo no se juega. Tenga cuidado cuando es que me dijo, es que Dios me dijo, es que el Espíritu Santo. Mi hermano, eso ya son palabras sospechosas. Yo no digo que el Señor no hable, que el Señor no se manifieste, claro que sí. Pero todo lo que Él hace es para glorificar ¿a quién? Al Padre. Ahora, estas suposiciones, cuando nosotros las evaluamos o cuando usted empiece a evaluarlas, fíjese a dónde nombra y a dónde exalta el nombre de Jesús, a dónde exalta el nombre del Padre. Le pongo el ejemplo de la persona que me dijo, pastor, yo sé que con ese candidato él se levantará y será de testimonio de quién, del que estaba hablando o de testimonio del o quién, porque en ningún lado cuando me habló me nombró a Jesús por ningún lado me dijo es que el Padre se va a glorificar cuando esa persona otra vez salga, en ningún momento. Tenemos que aprender ¿a qué? A discernir. Pero mire lo que dice el verso 16, no se quede ahí en el verso 15. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy a donde. Y el Señor ya había dicho eso en varias ocasiones. Por un poco, ¿ya qué se estaba refiriendo? Que quedaba poco tiempo para su muerte. Una vez más para ver si creían. Verso 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quieren decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. ¿Se acuerdan de la actitud de Pedro en varias ocasiones? ¿Se acuerdan cuando estaba con Jacobo y el Señor les dijo que Él se iba a ir y que más adelante iba a gobernar? ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Pidieron una silla. Señor, a mí dame la de la izquierda, Señor, a mí dame la de la derecha. Y ellos estaban todavía pensando que, pues en las situaciones de lo que tenían en su entorno, ellos no estaban pensando que esto era un asunto espiritual, que era algo más allá. Y el Señor otra vez les estaba hablando que a dónde era que iba Él, al Padre. ¿Recuerdan lo que, para que les quede más claro, qué fue lo que cuando Pedro habló con el Señor en el verso 36 del capítulo 13, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás ¿qué? Después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré ¿qué? Por ti. Ahora, cuando vemos esto, Pedro allí no estaba entendiendo. Aquí quizás estaban en la misma situación. Todavía no estaban entendiendo qué era lo que sucedía. Ellos conservaban de una u otra manera la esperanza de que el Mesías, de que Jesús no tuviera que ir a la cruz. Hasta el último momento conservaban la esperanza de que Jesús tomara su cargo como ese líder religioso, como el Mesías, como el rabí, como el maestro, y acabara con todos los romanos malos, porque quería que se los quitara de encima. Eso era lo que querían.
Pero ellos no estaban yendo más allá. Mire lo que dice el verso 19. Jesús conoció que querían preguntar, y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que te dije. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Verso 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo ¿qué? Se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá ¿qué? En gozo. Y una vez más les estaba diciendo: mire, amigos, en poco tiempo yo voy a morir y ustedes están que comparten aquí conmigo. Acabamos de compartir la cena, les acabo de lavar los pies, acabamos de salir caminando hacia el monte, ya Judas se fue a entregarme, y tan pronto ustedes se dan cuenta que esto es verdad, porque se acuerdan que en varias ocasiones les había dicho esto lo digo para que se den cuenta más adelante que fue verdad, para que se den cuenta que esto es real. ¿Qué les estaba diciendo acá? Mire, ustedes se van a entristecer, van a llorar, y es que a ese punto iban a entender, a llegar cuando en realidad Jesucristo fuera crucificado. Y lo triste de ellos, cuando uno mira toda la historia, es que muchos de ellos, casi todos, no pudieron estar presentes con Jesús, no pudieron compartir la muerte de Jesús con él ahí al lado. El Señor ya se lo había advertido, les había dicho: tienen que amarse, permanezcan juntos, porque lo que se les viene va a ser bastante complicado. Porque ellos dijeron: listo, vamos a matar a Jesús, pero necesitamos asesinar, quitar de en medio también a los que están cercanos. Y eso lo que hizo fue que dispersarlos por un tiempo. Al mismo Pedro le preguntaron: venga Pedro, ¿usted era de los 12 de esos? Y el temor ahí mismo vino, y lo que hizo fue que, pues, negarlo. Si miráramos el caso de Tomás, del que estábamos hablando ahorita, la incredulidad estaba en su corazón. Y en medio de esa tristeza, de ese lamento, el Señor vuelve y retoma lo que acababa de explicarles. Pero el mundo se alegrará. El mundo se iba a alegrar. Ay, qué bueno, nos quitamos al que nos exhortaba, nos quitamos de encima al que sacaba nuestro pecado, al que nos decía que éramos malos líderes religiosos, que estábamos haciendo las cosas mal. Ay, qué bueno, ya no lo quitamos de encima, ya ahora sí hagamos fiesta, pongámonos contentos. Y hoy en día esto no ha cambiado mucho. Cada vez las leyes, cada vez la sociedad quiere apuntar más a sacar a Dios, y cada vez que lo va sacando, lo que hace es que alegrarse. Hoy en día la gente, los vecinos, en un lado o en otro, se pueden poner más felices de que abran una taberna y que cierren una iglesia, sabiendo que trae bendición, en vez de que pase otra cosa. A la hermana Wendy le pasó el año pasado, ¿no? Cerca donde vivía, cerca de la casa de ella, en la cuadra, pusieron una iglesia, un grupo familiar para empezar con la iglesia. Y la hermana Wendy me compartió toda la persecución, la vecina con la música a todo volumen, toda la molestadera, sabiendo que lo que iba a traer era bendición a la cuadra, a los vecinos. Y lo que hicieron pues fue sacarlo. A él le tocó simplemente entregar lo que había tomado en arriendo y pues ¿qué? Irse. Y los vecinos, ¿qué es lo que hacen? Pues ponerse felices. Y no les importa que haya una tienda al lado que les haga bulla hasta las 2, 3 de la mañana, que hayan peleas. Pusieron una tienda, ¿cierto, hermana? Y nadie dijo nada. Ah, pero llegó la iglesia, no, toca sacar a esos cristianos. Pero llegó la tienda, venga, súbale un poquito más. Y no importa que les hagan bulla 3, 4 de la mañana, que se boten botella, que peleen, que griten. Pues en realidad, nada. A la gente se acostumbra a ese tipo de cosas. Es donde dice la escritura, y dijo el Señor aquí: y el mundo se alegrará. ¿Y qué más dice la escritura? Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza
se convertirá ¿qué? ¿Usted se imagina la cara de Pedro, de todos los discípulos, en ese momento tan difícil, a unas pocas horas de que el Señor le había dicho que iba a morir, sabiendo que Judas ya había salido a entregarlo y que ya habían salido del aposento donde estaban compartiendo la cena y que ya estaban caminando hacia el monte y que en cualquier momento se iban a encontrar con Judas? Esa situación de tristeza, ¿cómo iba a estar? Es que era imposible. Es como si a usted le dicen que está enfermo y que tienen que hacerle unos exámenes médicos porque quizás el diagnóstico está peor. Usted no está contento. Usted por el contrario va hacia allá pero con esa tristeza. Y el Señor, claro, que le estaba diciendo, aunque tengan esa tristeza, no se preocupen. Eso se va a convertir ¿qué? En gozo. Quizás ellos no estaban entendiendo qué era lo que estaba sucediendo. Porque les estaba hablando de que iba a morir en la cruz, pero venga, ¿cómo así que en pocas horas va a morir, pero que esa tristeza se va a convertir en gozo? Se les volvió un revuelto. Mire lo que dice el verso 21. ¿Qué dice? La mujer, cuando da luz, tiene dolor, porque ha llegado ¿qué? Su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Mire el ejemplo tan especial que les pone el Señor para ver si podían entender de esa tristeza que tenían, pero que todavía no lograban comprender. Y les pone el ejemplo. ¿Cuánto dolor hay en una mujer cuando está embarazada? Porque es que no es solamente cuando da ¿qué? A luz, cuando va a tener el bebé. Son 9 meses con ese chiquitín allí en la panza, donde los órganos les toca empezar a hacerse para un ladito porque el bebé va creciendo. Algunas ya empezaron a hacer cara, ¿eh? Donde lo que a usted le gustaba comer ya no le gusta porque le daba cosa. Donde el mareo, la vomitadera, bueno, todas esas cosas normales. Y después de eso, el dar a luz. Y no es solo las que aplican que el ejemplo que fue parto normal y que qué bendición, y las de cesárea. Y es que a las de la cesárea no les duele igual. Pues a veces la gente hace unos comentarios, unas cosas tan tontas como tan... A ver, Señor, ayúdalos por favor. Como si a una le doliera y a la otra no le doliera. Pero el Señor les estaba llevando a ese punto. Mire, después de que la mamá tuvo a ese hijo, se le olvidó la angustia, se le olvidó el dolor, se le olvidaron los 9 meses, se le olvidó todo eso, porque fue una bendición grande. Y las que son mamás acá, ¿saben la bendición tan grande después de esos 9 meses tener a su bebé en los brazos y verlo crecer? Eso no tiene otra cosa, y el gozo y la alegría cada día está allí. Mire lo que sigue diciendo el verso 22. También vosotros, luego de este ejemplo que les pone el Señor, también vosotros ahora tenéis ¿qué? Tristeza, pero os volveré a ver y se gozará ¿qué? Vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Y era donde se iba a cumplir lo que le había dicho a Pedro. Pedro, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más adelante me vas a poder seguir, entonces tranquilo. Verso 23. En aquel día, ¿en cuál día? Pues más adelante, cuando se volvieran a encontrar. Y es que les estaba asegurando algo. ¿Cuántas veces les había dicho que él iba a resucitar? Muchas veces les había anunciado, les había dicho que él iba al Padre, pero que iba a volver. No se lo había dicho en muchos casos puntuales de manera directa, como normalmente lo hacía el Señor Jesús. Pero en este caso puntual, les estaba diciendo, cuando nos volvamos a ver, algo va a suceder. Nadie les va a quitar ¿qué? El gozo. Verso 23. En aquel día no me preguntaréis qué. O sea que se acabaron tanta preguntadera que estaban haciendo aquí a cada rato. ¿Se acuerdan lo que decía el verso 18? Decían pues, el 17. Entonces se dijeron los unos a los otros discípulos,
¿qué es esto que nos dice? ¿Qué más sigue diciendo el verso 23? De cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea, ¿qué? Cumplido. Y otra vez vuelve y toma el ejemplo de lo que les había empezado a decir por allá en el capítulo 14, en el versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y no se estaba refiriendo a la oración como tal, aunque perfectamente uno lo pudiera acomodar allí. Pero él se estaba refiriendo a las cosas mayores que ellos iban a hacer, de ir a predicar el evangelio, de ganar almas, de seguir con el ministerio, guiados por el Espíritu Santo, y que iban a necesitar herramientas para poder seguir adelante, pero lo único que tenían que hacer era ¿qué? Pedirle al Padre. Ahora aquí les están pidiendo, el Señor les está hablando de la misma manera. En aquel día no me van a preguntar nada. De cierto les digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, Él os ¿qué? Lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Mi hermano, no podemos huirle al Espíritu Santo. No podemos huir al proceso que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Cuando nosotros decidimos caminar con el Señor, nacemos de nuevo y el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dijo mi suegra, eso es como un sellito, ¿cierto? Es el sello del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y ese Espíritu Santo es el que obra todos los días en nuestras vidas. Y no podemos resistirlo. Cuando el Señor le inquiete a usted que usted está haciendo algo mal, mi hermano, acepte la voluntad del Señor y reconozca que se equivocó. Cuando usted va a hacer algo mal y el Espíritu Santo le advierte que tenga cuidado con eso, pues mi hermano, no meta la cabezota a hacerlo y ser terco y a meterlo allá y a equivocarse. A veces el Señor a uno le advierte, no vaya a hacer en ese negocio. Ya le pasó una, ya le pasó dos, ojo, le estoy advirtiendo, no lo haga. ¿Y usted qué es lo que hace? Ay, en el nombre del Señor, vamos con todo. Ay, hermano, ¿en serio? Está igual que Pedro y los discípulos peleando allá unos a otros. No entendió la voz del Espíritu Santo que le estaba advirtiendo, no lo haga, no se meta por ahí. El Señor a veces nos indica como padres qué debemos hacer con nuestros hijos. Y a veces nos resistimos a eso. A los hijos hay necesidad de corregirlos. No estoy diciendo masacrarlos, corregirlos. Y el Señor nos habla, corrija, controle esa conducta porque si no le va a coger alitas. Y cuando menos se da cuenta usted no corrigió, no hizo caso. Y ese amigo ya tiene alitas y está que vuela. Tenemos que discernir, mi hermano. Y no podemos, vuelvo y le repito, huir de ese proceso. Dejemos que el Señor obre en nuestras vidas de una manera bien especial. Y es que, ¿cómo nos cuesta obedecer? ¿Cómo nos cuesta hacer caso? Cuando el Señor nos inquieta, cuando el Señor nos dice, cuando el Señor nos habla, y seguimos de tercos y no obedecemos. Y es que eso tiene consecuencias. Es mejor hacer caso, dígale que está a su lado, es mejor hacer caso. Mi hermano, permitamos que el Señor, todas las veces que nos quiera, que el Espíritu Santo nos quiera exponer el pecado que hay en nosotros, permitámoselo. ¿Sabe que a veces nos pasa a nosotros algo como creyentes? Y es que pensamos que el hecho de que venimos a la iglesia y que estamos en medio comunión con Dios y servimos y hacemos, no tenemos pecado. Y como creyentes nos metemos en unos cuentos. Yo he tenido la oportunidad de compartir con creyentes, entre comillas, donde no comparten con demás personas ni nada para no contaminarse.
Es que yo no salgo con usted porque me contamino. Yo no salgo afuera con esas palabras, me contamino. Y el corazón lleno de rencor, de odio, de mentiras. Más bien le toca tener cuidado con esa persona porque está haciendo es daño en otros. Y con una cantidad de religiosidad, no. Hermano, permitamos que el Espíritu Santo saque de nosotros todo ese pecado que hay. El Salmo 32, el salmista David estaba hablando y él se dio cuenta que había pecado y que se había equivocado. Y él llegó al punto de tratar de esconder tanto su pecado que su aspecto físico cambió y todo. Y él mismo le tocó reconocer delante del Señor. Y él dijo, mientras callé, mis huesos envejecieron. Por simplemente tener ese pecado allí oculto y guardado. Mi hermano, mire el que está a su lado. No le vaya a decir nada. Ay, mire hermano, le están envejeciendo. Uy, ¿qué le pasó? Te estás envejeciendo. El semblante le cambió. Mire mi hermano, que cuando hay una persona que está en una situación de esas y trata de esconder, se le nota. Se le nota. Yo no sé si usted ha hecho este ejercicio. Yo a veces a los chicos les digo, y a algunas personas les comparto, busque una foto suya antes de conocer del Señor y compárala a una después de un tiempo de haber conocido al Señor, a ver si nota alguna diferencia. Hagan el ejercicio y miren, el cambio es grande, porque el Señor, el Espíritu Santo lo que ha hecho es sacar toda esa maldad y todo eso, y va a seguir haciéndolo porque nosotros todos los días hay pecado, hay maldad, todos los días que nuestra humanidad nos lleva a alejarnos de Dios. Mi hermano, permitamos al Espíritu Santo que nos lleve a esa justicia, que nos lleve a la verdad de Dios todo el tiempo.